deseo de estar en la casa del Señor. Es verdad, hermano. Amén, Unido, aleluya. ¿verdad? Con los hermanos que tienen, ¿verdad? La fe que Cristo nos ha dado y la esperanza en Él, hermanos, y de esta forma adorar en nombre del Señor, sintiendo una misma cosa, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos una siempre, hermanos, las promesas que Dios tiene para nosotros, Amén. de gozo para alabar al Señor. Bienvenidos mis hermanos que Dios les están con bendiga. nosotros. Amén. De Resida, Dios bendiga a nuestro hermano Betillo, ¿verdad? Su Dios le familia, bendiga, su hermano. esposa. Dios le Sí, nos bendiga. quedamos desde la vez pasada que nos Sí. dijo que iba a volver. Y, Sí, aquí estoy. y hoy lo ha cumplido. Dios Amén. Le bendiga, ¿verdad? hermano. No se nos había olvidado, Dios le ¿verdad? Y hoy damos gracias a Dios que podamos estar aquí amén. reunidos alabando al Amén. Señor, Amén. en la presencia de Él. Amén. Así, hermanos, que vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a leer en el libro de Proverbios, hermanos, vamos a Gloria a Dios. leer en esta noche, ¿verdad? Proverbios 30, hermanos, vamos a dar por ahí leer un Amén. texto de la palabra del Dios. Señor, donde esperamos, hermanos, que el Espíritu Santo edifique nuestras vidas y nos haga, verdad, despertar a lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos conforme a su voluntad. Amén. Porque de eso se trata, hermanos, que nosotros, verdad, nos adaptemos a pedir cuál es la voluntad del Señor. Entonces, en el capítulo 30, hermanos, y verso 24 en adelante, vamos a leer. Y la palabra del Señor dice de esta manera. 30, 24. Venga. Dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada forzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, y está en palacios del rey. Amén. Amén. Esta es la palabra, hermanos, en la cual vamos a meditar en esta noche. Adiós. El domingo pasado, se recuerdan, tuvimos una palabra que se asemejaba porque nos hablaba también del reino animal, ¿verdad? En el cual la Biblia muchas veces lo usa, hermanos, como ejemplo, porque en la escala de la creación, pues los animales, ¿verdad?, están abajo del hombre, porque el hombre, pues cuando fue creado, ¿verdad?, fue hecho, hermanos, para que fuera la corona de la creación, o sea, máxima obra del Señor, ¿verdad? Y cuando Él viene a formar parte, hermanos, en este mundo, ya todo el Señor lo había hecho adecuado, había, ¿verdad?, adornado la tierra, preparado el ambiente, creado, ¿verdad?, las plantas, hermanos, con todo su alimento, ¿verdad? Los animales ya se habían vestido de color, los aires con las aves, ¿verdad? Y las llanuras y los valles, hermanos, con manadas de animales. Y cuando ya todo estaba preparado, Dios forma al hombre y lo pone en el huerto del Edén para que sojuzgue todo. Es verdad, hermano. ¿Verdad? Y le dio autoridad, le dio dominio sobre los animales, sobre todo lo creado, ¿verdad? Amén. Porque Dios así lo quiso. Sí. Entonces, pero Dios espera cosas mejores del hombre porque en él puso de su espíritu y le dio conocimiento y le dio esa curiosidad por saber más de Dios y le dio, hermanos, ese espíritu que nos hace buscar el camino de Dios. Por eso es que Él, hermanos, espera del hombre que sea razonable y que lo busque. Si es que Él, hermanos, no es visto como una imagen porque es espíritu, pero el hombre puede, Gloria por a su Dios. razonamiento, hallar el camino que lleva a Dios ¿Verdad? por medio de la creación. Amén. Sin embargo, hermanos, a través de la historia, por muchos tiempos, el hombre como que se ha degradado más, ¿verdad? De Sí. cierta forma, porque los animales muestran a veces más conocimiento o más obediencia Claro. a su creador. Y por eso es que la Biblia usa muchas veces estos ejemplos para darnos a entender de quien Dios, ¿verdad?, menos espera, muestra más respeto a la autoridad de Dios, ¿verdad? Y el hombre a veces, hermanos, no hace lo que Dios le pide teniendo este conocimiento. Entonces, por eso la Escritura dice, hermanos, que hay 4 cosas de las más pequeñas de la tierra, pero que a la vez, dice, son más sabias que los sabios. Y en esto, hermanos, yo engrandezco el poder de Dios,
Porque Dios, siendo, hermanos, tan grande y tan poderoso, Él se glorifica en las cosas pequeñas. Amén, es cierto. Él, hermanos, es enaltecido, hermanos, en aquello que nosotros a veces no esperamos. ¿Verdad? Porque cualquiera podría, ¿verdad?, decir, Él es un Dios todopoderoso, ¿verdad?, y que habita en luz inaccesible, y que por tanto Él no puede acercarse, ¿verdad?, a los hombres, ni tiene cuidado, ¿verdad?, de su creación. Pero es todo lo contrario. Dios, hermanos, siempre está pendiente de todo, y a veces, hermanos, lo alabamos por su grandeza, porque siendo Él tan poderoso, todopoderoso, pero que a la vez, hermanos, Él dice que se humilla a mirar a los hijos de los hombres. Y dice que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Entonces, hermanos, el Señor Jesús dijo lo mismo, porque quedó maravillado cuando Él se dio cuenta de que al venir a esta tierra había mucha gente sabia en conocimiento, ¿verdad? Y mucho hombre entendido en la lectura de tanta filosofía, de sabios, pero que Dios quiso revelarse a gente pequeña que no tenía, ¿verdad?, ese conocimiento, gente sencilla. Amén. Y entonces cuando Él ve que el poder de Dios había caído sobre personas que no esperaban, ¿verdad?, recibir tal autoridad, dice que Él alabó a su Padre y le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a estos pequeños. Amén. Porque así te agradó, oh Padre celestial. Y el apóstol Pablo dice lo mismo, ¿verdad? Que el Evangelio dice, para unos es locura, para otros es tropiezo, pero que Dios quiso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, aquello, hermanos, que para los hombres es locura, para nosotros es poder de Dios. Y Dios, hermanos, engrandeció esta sencillez, mostrándole el camino al hombre. Y el hombre, hermano, que se jactaba de ser sabio en todo lo que entiende y lo que hace, quedó abajo en la sabiduría de Dios, porque no conoció a Dios por sabiduría. Entonces dice que hay 4 cosas que son pequeñas en la tierra, pero que a la vez muestran una sabiduría más que cualquier sabio en este mundo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Muy pequeñas, hermanos, ese mundo, ¿verdad?, de los insectos, de ese mundo, hermanos, que a veces nosotros no alcanzamos a ver cómo funciona, cómo trabaja, pero que a la vez, hermanos, cuando nos quedamos viendo aquello, quedamos maravillados con el diseño que Dios Es verdad, hermano. ha hecho en estos animalitos. Entonces nos dice, hermanos, que primeramente nos fijemos en las hormigas. Que dice, hermano, dice la palabra del Señor, que es un pueblo no fuerte. Sin embargo, en el verano preparan su comida, ¿verdad? Ahí va primero, hermanos, para nosotros el entendimiento, ¿verdad?, de cómo estos pequeños animalitos, ellos saben en qué momento del tiempo tienen que ponerse a trabajar, porque saben que va a llegar tiempo en que la lluvia, en que el invierno no les va a permitir el poder cosechar o llevar comida. Y entonces ellos conocen el tiempo en que pueden trabajar para proveerse de lo necesario. Y entonces viene, hermanos, el Espíritu Santo a nosotros y nos dice que nos fijemos también nosotros y que seamos sabios, ¿verdad? Primeramente en el sentido material y lo más importante en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque anteriormente dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, dice sabio, ¿verdad? La cual no teniendo capitán, pero en el verano prepara su comida. Entonces, para aquel, hermanos, que no le gusta, ¿verdad?, el sacrificarse un poquito y trabajar, y siempre vive diciendo que todo es duro, que el trabajo es muy fuerte y que no puede, dice que simplemente tiene que ver a las hormigas, ¿verdad?, que ellas son tan esforzadas, y piense que es digno de notar que a veces hasta llevan el doble de su propio peso. Es verdad, hermano. ¿Verdad? Amén. No sabemos cómo lo hacen, pero sí se esfuerzan en este aspecto. Entonces, hermanos, quiere el Señor que nos fijemos en ello y que también nosotros, tanto, hermanos, en la vida material como en la espiritual, también aprendamos, ¿verdad?,
hacer de esta forma. La Biblia dice que nos soportemos unos con los otros. Amén. Y que aprendamos a llevar las flaquezas de los demás, ¿verdad? Además, hermanos, que cada uno tiene que luchar con sus propios defectos. A veces en la iglesia tenemos que cargar también con aquella carga de los débiles. En otras palabras, hermanos, que si alguien, ¿verdad?, nos está haciendo un poquito difícil, ¿verdad?, la vida, pero la Biblia dice que también lo llevemos en nuestros hombros. Amén. ¿Verdad? Y en esta forma nos vamos a parecer a esos animalitos que se ponen esas cargas, hermanos, que pesan el doble de ellos, pero la llevan a su lugar para almacenar comida para cuando no puedan recoger. Entonces, en el sentido material, ¿verdad? Cada persona, cada hijo de Dios tiene, hermanos, que tener este cuidado. Amén, hermano. Y yo quiero decirles, hermanos, que a veces parece que como que la Biblia se contradijera, pero no es así. La Biblia se complementa. Amén. ¿Verdad? Porque hay textos que cuando alguno los toma, ¿verdad?, de una forma, pero hay otro que parece que dice lo contrario. Es el mismo que como cuando dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo que somos salvos por la gracia, amén, no por obras, por fe en Cristo Jesús. Amén. Pero viene el apóstol Santiago y dice que el que no tiene obras, pues, ¿verdad?, también no puede decir que tiene fe. Amén. ¿Verdad? Entonces, alguien puede decir, entonces, pero venimos nosotros, hermanos, y con el conocimiento que Dios nos da, entendemos de qué está hablando la palabra del Señor. Amén, hermano. Simplemente poner las cosas en su orden, ¿verdad? Primeramente, la salvación comienza por la fe en Cristo. Amén. No se puede comenzar de la forma contraria, de decir, no, yo por mis obras me voy a ganar mi salvación, y por hacer esto y lo otro, yo voy a ser justificado. Ninguno puede hacer eso, porque tiene que haber un comienzo en el camino del Señor, y es creyendo por la fe en Cristo Jesús. Y cuando alguien cree en arrepentimiento, viene la salvación que Cristo da. Cuando ya es salvo, entonces, hermanos, él, porque ha nacido de nuevo, comienza a obrar diferente. Entonces, si alguien no obra como una nueva criatura, como un hijo de Dios, entonces eso puede decir que a lo mejor no ha nacido de nuevo. Es verdad, hermano. Porque imagínense que alguien ha nacido de nuevo, pero pues está lleno de avaricia, de codicia. Entonces lo que puede decir es que no se ha sometido del todo a la voluntad de Dios. Amén, hermano. Entonces viene, hermanos, el proceso y comienza a obrar, y es entonces que la palabra del Señor se cumple, que alguien, hermanos, que tiene fe y dice que es salvo, no puede ser una persona que está quieta o se encierra sin hacer nada. Es verdad. Tiene que obrar a Amén. donde Dios le ponga, ¿verdad?, la necesidad. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Pero también nos dice, hermanos, que nosotros no nos afanemos en la vida. Nos dice, hermanos, que miremos los lirios del campo, como ellos dicen que no trabajan, pero ni Salomón se vistió como uno de ellos. Amén. Nos dice que los pajarillos, hermanos, tampoco almacenan, pero Dios les da su alimento. Lo único que los pajarillos sí salen a buscar la comida. Es verdad. Y bien de mañana, ¿verdad? Salen a buscar el alimento. Pero en esta oportunidad, la palabra del Señor nos dice que miremos a la hormiga, que ella en verano prepara su comida. Entonces cualquier persona entendida sabe, ¿verdad?, que lo que tiene que hacer en la vida. Pero en la Escritura lo que nos evita es que nosotros nos vivamos martirizando y afanando por gusto. O sea, que nos desesperemos, hermanos, y querramos atesorar más y más, hermanos, y pensar en el día de mañana, que hoy ya comimos, pero estemos pensando, ¿y mañana qué voy a comer? ¿Verdad? Y mañana me irá a funcionar mi carro, y mañana cómo voy a hacer en el trabajo. De ese afán nos quiere librar el Señor. Amén. ¿Verdad? Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Que no podemos afanarnos ni vivir desesperados pensando en el día de mañana, ¿verdad?, qué vamos a comer o qué vamos a beber, porque Dios nos va a dar lo necesario para nuestra vida. Aleluya. Pero por otro lado nos dice que imitemos también a la hormiga, la cual ella, hermanos, es muy provisoria y en el verano prepara su comida. Sí, amén. Por eso, hermanos, el Hijo de Dios cuida lo que Dios le da, ¿verdad? Su ganancia, sea poco, sea mucho, Amén. no la tira así, ¿verdad? Y se queda sin nada, sino que siempre está pensando, ¿verdad?, que tiene que adquirir al menos algo, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Y hay personas, hermanos, que son tan sabias
que aún, porque la mayoría no nos gusta pensar en el día de la muerte, pero hay personas que se adelantan y dicen, ¿verdad? Yo me voy a preparar aún para ese día. Yo creo que es bueno, ¿verdad? Que hasta tengan algo allí, ¿verdad? En el día llegado, hermano, ¿por qué? Porque tenemos que imitar el ejemplo de estos animalitos. Y así, hermanos, podemos seguir, ¿verdad? Hablando acerca de cómo, hermanos, nosotros en el tiempo bueno, en el tiempo que nos da salud, como dice el libro de Eclesiastés, en la juventud, acuérdate de tu Creador, ¿verdad? Cuando puede trabajar, cuando puede alabar a Dios, cuando lo puede adorar, es bueno hacerlo, hermanos, porque con el tiempo nuestras rodillas ya no nos van a permitir, como oímos a veces, ¿verdad? Arrodillarnos. Las hijas del canto ya no trabajan igual, ¿verdad? Y todo pues ya se va terminando, pero eso no quiere decir que no hay alegría en el corazón. Sí lo hay, pero el cuerpo ya no funciona igual. Por eso es que nos dice que hoy que podemos, aprovechemos el tiempo, porque vendrán días malos. Antes que se oscurezca, ¿verdad? El sol y las nubes se tornen tras la lluvia, y cuando los guardas tiemblen, entonces, hermanos, el hombre que no se ha provisto en los días que Dios le permitió, se va a lamentar. Dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Cuando digas, cómo yo aborrecí el consejo, ¿verdad? Mis padres me aconsejaban y yo no hice caso, ¿verdad? Me decían que eso era lo correcto, pero no lo hice. Me decían que yo tenía que trabajar, que estudiar, pero no les hice caso. Y desperdicié mi vida, desperdicié todo. Y hoy que he llegado a viejo no tengo nada porque no aproveché. Eso es lo que la palabra del Señor nos quiere evitar. Amén, hermano. Dice, cómo aborrecí el consejo en todo mal estado, en medio de la sociedad, en medio de los hombres, porque yo desperdicié mi vida y no hice caso a los que me aconsejaban. Amén. Pero hoy es tiempo, hermanos. Sí, es cierto. El Señor nos da esta oportunidad para que imitemos, hermanos, a la hormiga, y también, hermanos, podamos hacer lo que Dios nos permita, sin afanarnos, sin llenarnos de codicia, sin llenarnos de avaricia, sino poniendo todo en las manos del Señor. Amén. Y cuando Él bendice, nadie puede maldecir, y cuando Él da, nadie lo puede quitar, porque es bendición del Señor. Luego también dice la palabra del Señor, dice, y que los conejos, dice, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra o en la roca, ¿verdad? También nos dice que imitemos, ¿verdad?, la actitud de estos animales, los cuales no son tan entendidos, ¿verdad? Ellos lo único que quieren es cuidar, defender su vida, y entonces por eso, hermanos, hacen sus madrigueras en lugares donde, ¿verdad?, el águila o el depredador no los puede agarrar, y dice que se esconden en la peña. Y entonces en ese aspecto la palabra del Señor a nosotros nos enseña mucho. Amén. Porque nos dice de que nosotros sin Dios estamos desprotegidos. Es cierto, hermano. Y que por consiguiente tenemos que poner nuestros pies en la roca firme. ¿Verdad? Que el Señor nos sacó del lodo cenagoso y nos puso en la roca que no se puede conmover. Y esa roca, como dijo el apóstol, la roca que le seguía era Cristo, de la cual bebieron. Y luego viene la enseñanza de los dos fundamentos: el que fundamentó su casa en la arena y el que la puso en la roca. El que la puso en la arena, vinieron los ríos y hicieron gran ímpetu y la derribaron. Pero el que edificó en la roca, vinieron los ríos, pero no le hicieron daño, porque su fundamento era la roca. Entonces, hermanos, a veces no es necesario ser tan estudiado para tomar buenas decisiones. Y a veces los muy estudiados y los muy lectores toman malas decisiones. Es cierto. Por eso el Hijo de Dios, hermanos, aunque no tenga, ¿verdad?, gran conocimiento así del mundo, pero sabe, hermanos, qué debe de hacer en la vida, y aprende a entregarle su vida a Dios. Y le dice: Señor, quiero que tú seas el capitán de mi barca, que tú guíes, ¿verdad? Mi vida. Quiero que tú me enseñes, que tú me ayudes, que yo tenga fundamento en mi vida para poder tener seguridad, ¿verdad?, confiando en ti. Entonces seremos semejantes, hermanos, a estos animalitos que, aunque tal vez no tienen, ¿verdad?, la gran capacidad ni la gran inteligencia, pero saben dónde pueden estar seguros. Sí, amén.
Y nosotros sabemos dónde podemos tener seguridad. Amén. Nuestra seguridad es en Cristo Jesús. Amén. El otro ejemplo que nos pone, hermanos, también dice que las langostas que no tienen rey y salen todas, dice, por cuadrillas. Ustedes han oído hablar de la langosta, la Biblia habla mucho de ella. Cuando leímos las plagas de Egipto, vimos que la tierra se oscureció por completo cuando vino la plaga de las langostas. Y entonces tienen esa capacidad de trabajar bien ordenadas, caen en tal lugar y lo dejan barrido, se comen las hojas de los árboles y vuelven a alzar el vuelo y vuelven a buscar, ¿verdad?, su alimento. Y dice que ellas no tienen un rey que les vaya diciendo, síganme, sino que, ¿verdad?, así se unen y así trabajan. Entonces nosotros sí tenemos rey, que es Cristo Jesús. Amén. Pero sin embargo nos cuesta muchas veces trabajar unidos. Sí, amén. ¿Verdad? Y aún, hermanos, ustedes saben cómo la iglesia a veces le cuesta, ¿verdad? A veces ya va creciendo y de repente, pues, ¿verdad? Ya hay ciertas divisiones. Amén. ¿Por qué? Porque no hay sometimiento a Dios, ¿verdad? Porque no se respeta al hermano como debe de respetarse. Y entonces lo que sucede es que dice, yo me voy para allá y el otro para allá. Pero la Escritura dice que nosotros nos fijemos en esta clase de animales, ¿verdad? Que trabajan unidas, ¿verdad? Y en orden. Y así funciona, ¿verdad?, la vida de ellas. Y por eso a veces tienen gran capacidad para poder tener su alimento, porque trabajan juntas. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros pensemos una misma cosa, que sintamos una misma cosa, que nos sometamos a Cristo, hermano, y que seamos el escuadrón y el ejército de Cristo, para que no miremos a diestra ni a siniestra, sino a Cristo Jesús. No sé si ustedes han visto cuando los pajarillos hacen sus movimientos en el aire por miles. Y algunos dicen, han estudiado que por qué y cómo, que no se topa uno con otro, y cómo vuelan al mismo son, ¿verdad? Y van y regresan, y entonces dice, ¿cómo lo hacen? ¿Verdad? Para entenderse, para que cuando uno regrese el otro vaya así en ese vaivén. Algunos dicen que es para despistar, ¿verdad?, a los halcones, que no los atrapen. Pero yo más creo, hermanos, que es una forma de darle gloria a Dios. Como que ellos están, ¿verdad?, ahí mostrando ese movimiento y lo hacen como una forma en la creación de alabar a su Creador. Y entonces Dios quiera que nosotros, hermanos, podamos trabajar así también, unidos, ¿verdad?, de la forma, hermanos, en la cual, ¿verdad?, nadie se sienta superior uno más que otro, sino, hermanos, que dice la Escritura, considerándonos inferiores unos de los otros, ¿verdad?, y dándole honra a todo, ¿verdad?, aquel que alaba a Cristo. Amén. Así nosotros tenemos que seguir, ¿verdad?, que ninguno cause disensión, que ninguno, ¿verdad?, le diga al hermano, apártate de mí porque yo soy más santo que tú, o este no sirve, o este mejor. No, tenemos, hermanos, que trabajar todos por igual. Amén. Imitar ese ejemplo. Por último, hermanos, dice la palabra del Señor que las arañas, dice, que atrapas con la mano, están en palacios del rey. Amén. Este es otro ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Que ese insecto, ¿verdad?, es tan insignificante que le puede poner el pie y lo mata, pero tiene esa, ¿verdad?, audacia de poder poner su telaraña aún en las mejores casas. Y se distingue porque, ¿verdad?, con paciencia va tejiendo su hilo de un lado a otro. Y cuando ya tiene su telaraña, tiene paciencia para esperar su alimento. Es cierto, hermano. Y entonces, en ese aspecto, la Biblia nos dice que nosotros esperemos con paciencia la venida de Cristo. Que no nos desesperemos, ¿verdad? Y que nosotros también tenemos la capacidad de estar en la casa de nuestro Dios. Dice el Salmo, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Codicia, dice, y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Amén. Dice la palabra del Señor que aún el gorrión y la golondrina hayan lugar para poner sus polluelos cerca de ti, en tus altares,
oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurado el que habita en tu casa, perpetuamente te alabará. Amén. Allá, hermanos, en las cornisas, en las esquinas, allí, hermanos, habitan las golondrinas en la casa del Señor, ¿verdad? Y tienen su lugar en el lugar de nuestro Dios, en la casa del Señor, ¿verdad? La telaraña, la araña teje su telaraña en las esquinas y allí puede estar. ¿Por qué? Porque tiene esta cualidad, hermanos, de tener esa paciencia y ese trabajo. Entonces la Biblia nos dice que nosotros también, hermanos, deseamos estar en la casa de nuestro Dios y anhelar un lugar cerca del Señor. Amén, hermano. ¿Verdad? Y decir con el rey David, preferiría mejor estar un día en la casa del Señor Que mil fuera que de mil ella. fuera de ella. Amén, hermano. ¿Verdad? Escogería estar en la puerta que habitar en las moradas de maldad. Así nosotros tenemos que tener paciencia, hermanos, y esperar en Cristo, ¿verdad? Que en el momento llegado Él nos va a dar todas las cosas. A veces pedimos y no llega, hermanos, la respuesta. Pero así, hermanos, como la araña, con paciencia espera, también nosotros vamos a esperar en Dios que Él nos va a dar la respuesta de nuestro corazón. Es verdad, amén. Tardará quizás algún tiempo, pero va a llegar. La respuesta de Dios va a llegar. Y entonces allí nosotros, pero no nos alejemos de la casa del Señor. Oímos, hermanos, que cuando Asaf tuvo el problema de que por poco resbala, porque decía, ¿cómo puede ser que los impíos, que los malignos prosperen y tengan riqueza y que los hijos de Dios sufran? Yo no entiendo cómo es Dios. Y esto dice, cuando yo pensé esto, fue duro trabajo para mí. Pero un día, dice él, entrando a la casa de Dios, entendí cómo funciona esto. Por eso es necesario estar cerca de Dios. Amén. Estar siempre en la adoración con Él, en comunión con la palabra, en comunión con el Señor, hermanos, porque tarde o temprano aquello que nos abate y que no entendemos, lo vamos a entender, pero estar en la presencia del Señor, hermanos, Él nos va a declarar y nos va a dar la respuesta a nuestras dudas, hermanos. Pero cuando alguien se aleja, entonces, hermanos, no va a encontrar esa respuesta. Pero nosotros, así como la araña, estemos, hermanos, busquemos un lugarcito cerca de Dios, en la casa de Dios, tengamos paciencia y en el momento menos pensado, el Señor nos va a responder. Amén. Conforme nosotros le pedimos. Amén. Yo creo, hermanos, que el ejemplo es muy bonito. Sí, es verdad. Y nos da gran sabiduría, gran conocimiento, porque, hermanos, el Señor nos habla de esta manera para que nosotros nos inclinemos a ver y aprendamos, ¿verdad? De estas cosas pequeñas, pero que son muy sabias, ¿verdad? Para nuestra vida, y de esta forma nosotros, hermanos, vamos a agradar el nombre del Señor. Así que bienvenidos todos, hermanos. Le bendiga, Doy hermano. gracias a Dios por esta hermosa reunión y espero, hermanos, que nos gocemos en esta noche alabando al Señor. Dejo tiempo a mi hermano que va a continuar. Que el Señor les bendiga.